Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando de temas pastorales, pero antes de comenzar a hablar acerca de este tema, quiero darles un anuncio la próxima semana. Estos guapos que ustedes ven acá, puros modelos, observe ahí a Carlos, a nuestro hermano Ali, a nuestro hermano Ariel, a nuestro hermano Kenneth y a nuestro hermano Abel. La próxima semana van a estar hablando acerca del tema la autoridad apostólica de Pablo. Es importante, hermano, que no se pierda el foro de la próxima semana, porque ellos van a estar hablando de que si el día de hoy hay apóstoles, cuál es su autoridad, cómo se compara la autoridad de un apóstol de hoy en día a la de Pablo, qué es la autoridad apostólica, y es un grupo de investigación. Eso ya ellos han estado estudiando este tema y van a estar hablando con mucho detalle. Va a ser una presentación que ellos van a estar dando. Así que no se vaya a perder, por favor, este foro la próxima semana, porque va a estar muy interesante. Además, hermanos, la próxima semana, permítame. La próxima semana también estaremos hablando acerca de las falsas doctrinas. Yo voy a dar la conclusión de la lección que vamos a tener este día, y entonces vamos a estar estudiando un poquito más de qué se trataba la falsa enseñanza en la epístola de Primera de Timoteo. Ok, vamos a ir al texto. Primera de Timoteo, capítulo 1, del verso 1 al verso 4. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios y nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Lo que queremos lograr con esta lección, hermanos, es primeramente buscar la razón por la que Pablo escribe esta epístola. ¿Por qué la escribe? Ese es lo primero que queremos hablar. Y lo segundo es el significado de la autoridad apostólica de Pablo para todas las edades. Lo que voy a hacer, hermano, es que me voy a dedicar más a la primera parte. Si tengo tiempo, voy a enseñar la segunda parte, pero por seguro, la próxima semana, nuestros hermanos van a estar hablando de ese tema y con más detalle. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es que vamos a concentrarnos en la razón por la que Pablo escribe esta epístola. Ahora, observen ustedes en el verso 3, que yo les he escrito ahí en la pantalla, ustedes lo van a ver. Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, y es importante que usted note la palabra algunos, no eran todos, pero eran algunos, dice aquí que no enseñen diferente doctrina, y número 2, en el verso 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, hermanos, vemos aquí dos razones por las que Pablo escribió esta carta. Primeramente, en el verso 3, dice que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Es interesante que Pablo no usa la palabra falsas, sino que usa diferentes doctrinas. Y cuando nosotros vemos la palabra diferentes doctrinas,
es muy posiblemente que algunas personas, o quizás alguna vez usted ha escuchado a alguna persona o un comentario, que lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso no era tan serio, porque lo único que estaban enseñando eran diferentes doctrinas y todo el mundo tiene derecho a opinar de una manera diferente. Pero no es así. Aquí las diferentes doctrinas eran básicamente doctrinas que estaban en contrariedad a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que hacía que las diferentes doctrinas fueran herejías. Y eso es lo que ocurre en nuestras iglesias, hermanos. En nuestras iglesias muchas personas no hablan algo que parece demoníaco, pero que son diferentes a las doctrinas que están escritas en la palabra de Dios o a las palabras del Señor Jesucristo, y eso es lo que constituye una herejía. Una herejía vendría siendo una enseñanza que va en contra de las palabras de Cristo y de la ortodoxia que nosotros tenemos dentro de la palabra de Dios. La segunda razón es que era tan importante que no solamente no enseñaran, sino que no pusieran atención a fábulas y a genealogías. Y este es el problema que nosotros tenemos con la iglesia del día de hoy. La ovejita del Señor del día de hoy es una ovejita que le encanta poner atención donde no debe estar su atención. Nos metemos a ver videos de YouTube, nos metemos a la internet, comenzamos a leer artículos de personas que lo único que enseñan es basura. Y déjeme decirle algo, que usted no necesita pasar horas escuchando a un hereje para ser confundido. Lo único que usted necesita son 30 segundos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en 30 segundos ese espíritu de error comienza a cauterizar su mente y usted comienza a entrar primeramente en duda y luego comienza usted a considerar el pensar de esas personas. Y lo tercero, usted cae en la trampa del enemigo creyendo las malas o las doctrinas erróneas de las que se enseñan el día de hoy. Entonces, hermanos, las dos razones por las que se escribe la epístola a Timoteo es: número uno, para que mandase a algunos que no enseñaran diferentes doctrinas, y número dos, para que tampoco pusieran atención a fábulas y a genealogías. La próxima semana yo les voy a explicar dónde estaba la artimaña del diablo, que el Señor lo reprenda, en cuanto a enseñar fábulas y genealogías. Ahora les voy a explicar a ustedes lo que es el proceso de una herejía. Por ejemplo, ustedes van a ver en el cuadro que está acá arriba, algunos de ustedes van a ver la flechita que yo tengo. En un lado, sí, acá arriba, ustedes van a ver que la verdad va hacia un lado y la herejía va hacia otro lado. En otras palabras, que la verdad y la herejía se oponen, la una a la otra. Una dice que es azul, la otra dice que es rojo, o sea, nunca se ponen de acuerdo. La verdad nunca va a estar de acuerdo contra la herejía, porque la herejía es básicamente la negación o la contrariedad hacia la verdad. Entonces, el proceso de una herejía es bien básico. Aquellos que proponen falsas enseñanzas para venir a cambiar la verdad, lo que hacen es que comienzan a crear controversia, y comienzan a hacerle creer a la oveja que, por ejemplo, en la Biblia hay errores. Comienzan a decir que Pablo, en algunos de sus escritos, estaba simplemente haciendo una opinión o dando una opinión o sugerencia a la iglesia y que no era un mandamiento de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad para elegir lo que vamos a hacer en la iglesia del día de hoy, y usualmente los que hacen eso
son líderes irresponsables que ya saben, no es que están confundidos, no es que están en un error, sino que ya saben lo que están haciendo y quieren llevar a la iglesia en pos de una herejía. Entonces, para hacer eso, lo que hacen es que comienzan a crear controversia, y entonces si crean controversia, inmediatamente aquellos que predican la verdad comienzan a hacer un análisis de esa verdad y comienzan a analizar, porque como ya hay controversia, esta controversia ha creado una confusión. La verdad comienza a ser analizada y comienza a ser analizada desde un punto de vista subjetivo y no objetivo. Y entonces comienza el proceso de la herejía. Y ese proceso de la herejía es el que usted tiene aquí a su derecha. La verdad, en lugar de ir en un camino de oposición hacia la herejía, la verdad comienza a ser analizada y comienza a ir en pos de la herejía, y esa herejía comienza a convertirse en una nueva manera de pensar. En otras palabras, que la verdad objetiva de la palabra de Dios, en lugar de permanecer verdad bíblica, comienza a convertirse en una nueva manera de pensar. Y eso es lo que viene a constituirse una herejía, o sea, algo contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces ustedes van a ver aquí una figura de alguien que está parado aquí y no sabe para dónde ir, si para la derecha, si más cerca de la derecha, si irse por el centro, si irse por un lado. Y entonces la gente, hermanos, yo que he tenido la oportunidad de viajar a diferentes países, de hablar con mucha gente, una de las cosas que yo hago es que yo hablo con mucha gente. Y una de las peculiaridades que existen en la iglesia alrededor del mundo es que hay mucha confusión. Mucha gente habla y dice, ya no sabemos a quién creerle y qué creer. Entonces lo que ocurre, hermanos, es que los herejes y las personas que están enseñando malas doctrinas están creando controversia, y esto es exactamente lo que hacían en la epístola en los tiempos de Timoteo. Crear controversia para luego analizar y luego comenzar a traer a los que están en la verdad en rumbo hacia una manera nueva de pensar. Las falsas enseñanzas ya estaban avanzando con fuerza en Éfeso, como usted lo va a ver en el verso 3 del capítulo 1. Dice, doy gracias, tengo 2 Timoteo. 1 Timoteo dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. No es que habían enseñado, sino que ya estaban enseñando. Era una herejía, en otras palabras, era contraria a la verdad. Y esa es la definición de una herejía. Toda persona que habla o que dice tener una verdad y esa verdad va en contrariedad a la verdad de las palabras de Jesucristo y a la ortodoxia que está en la palabra de Dios escrita, es una herejía por muy inocente que sea. Pero las herejías del tiempo de Timoteo eran complejas, o sea, difíciles de entender, y eran esotéricas, en otras palabras, tenían un aspecto secreto. Por eso es que ellos hablaban de fábulas. Una fábula es una leyenda, es una historia que no tiene prueba, que usted puede contarla y nadie puede verificar que lo que usted está diciendo fue cierto o no fue cierto. Es una historia, una leyenda, una fábula. Y luego ¿cómo se llama? Los otros elementos judaicos que ellos estaban empleando eran las genealogías, porque las genealogías son una ciencia que se usa para comprobar que las fábulas o las leyendas son ciertas, pero obviamente no son ciertas. Pero esto es lo que estaban haciendo estos hombres. La próxima semana les voy a explicar qué había detrás de todo eso.
Era una aplicación inapropiada de elementos judaicos. Eso usted lo va a ver del capítulo 1, verso 7 al verso 11. Dice la palabra de Dios en esos versos, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, en otras palabras, los que mataban a sus papás, y los matricidas, los que mataban a su mamá, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, hermanos, estas herejías, usted comienza a detectar, hermanos, que no eran simplemente leyendas o fábulas o genealogías, algo que pareciera algo inocente, sino que era algo que iba en contrariedad, como dice la palabra de Dios, a la sana doctrina, ¿ok? A la ortodoxia de nuestras creencias. Luego, hermanos, se hace mención de tres herejes, Himeneo y Alejandro, en el verso 20, capítulo 1, verso 20, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entregué a Satanás, ese término, eso quiere decir que ellos habían sido expulsados de la comunión de la iglesia. Delante de toda la iglesia, todo aquel que era creyente se había dado cuenta y estaba enterado de que estas personas habían sido expulsados para que no fueran escuchados. Entonces no eran todos los hermanos, sino que era Himeneo y Alejandro. Estos dos querían hacerse doctores de la ley. Cuando usted vea las palabras rojas, es porque la próxima semana se lo voy a explicar qué es lo que verdaderamente ellos querían hacer al hacerse doctores de la ley. Y luego nuevamente en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 17 aparece Himeneo, pero ahora aparece con un nuevo hereje que se llama Fileto. Entonces habían tres, estaba Himeneo, Alejandro y Fileto. Esos tres eran herejes que habían sido expulsados de la congregación y que estaban enseñando herejías o enseñanzas contrarias a la verdad de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, ¿cómo sabemos que eran herejías? Número 1, porque se desviaron de la verdad, dice la palabra de Dios. Ellos habían comenzado bien, eran parte de los hermanos dentro de la iglesia, pero comenzaron a analizar ciertas verdades y comenzaron a querer buscar atención para ellos mismos y comenzaron a hacerse doctores de la ley y no eran doctores de la ley, pero por lucro, porque querían hacer billetito, comenzaron a hacerle creer a la gente de que ellos tenían suficiente sabiduría para llevarlos a una prosperidad terrenal. Entonces se desviaron de la verdad por esa razón. Y Himeneo no solamente había tratado de infectar a toda la iglesia, sino que había infectado a un tal sujeto llamado Alejandro, y ya en 2 de Timoteo ya Alejandro no aparece, pero aparece un nuevo que se llama Fileto. También dice la palabra de Dios que decían que la resurrección ya se efectuó. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 18, él estaba diciendo de que ya había ocurrido la resurrección, de que ese era un evento del pasado y no era un evento del futuro. En otras palabras, que estaba enseñando algo que se conoce con el nombre de escatología sobrerealizada. El día de hoy nosotros conocemos ese término con el término de preterismo. Cuando una persona dice que los eventos que en nuestra ortodoxia o que en nuestra enseñanza son eventos que van a pasar en el futuro, por ejemplo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ese es un evento que va a ocurrir en el futuro. Bueno, los preteristas dicen que todo eso ya ocurrió.
Y ya esta enseñanza del preterismo estaba siendo enseñada en la iglesia de Éfesos por este señor Himeneo y Fileto, que estaban bien involucrados en lo que era la filosofía. Entonces, hermanos, sus actitudes, sus hechos, trastornaban la fe de algunos, no de todos, pero de algunos. Eso de que trastornan la fe de algunos, eso quiere decir, hermano, que ya estaban haciendo daño a la fe de algunos hermanos, como el día de hoy, el hecho de que la gente me pregunta, ¿hay profetas? Que si no hay profetas, que si hay apóstoles, que si no hay apóstoles, eso trastorna la fe de algunas personas. Y si estas personas, usted continúa escuchando estas malas enseñanzas, entonces lo que pasa es que usted comienza a seguir las herejías, o las enseñanzas falsas contrarias a la verdad, y usted entra a lo que está descrito o lo que se nos dice en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, donde el Espíritu Santo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El día de hoy hay muchos en la televisión, en la radio, en YouTube, en muchos medios, en muchas iglesias, predicando doctrinas de demonios. Y son doctrinas de demonios porque son inspiradas por el demonio. Y son inspiradas con el propósito de trastornar la fe pura y verdadera de algunos que creen en el Señor Jesucristo. Dice también, hermanos, la palabra de Dios en el verso 4:1, como yo le acabo de explicar, era una mentira del diablo y no meras especulaciones. En otras palabras, ahí usted va a leer algunos comentarios, algunos libros que dicen, los hermanos en la iglesia de Éfeso estaban especulando de que lo que estaba enseñando Himeneo y Alejandro y Fileto eran básicamente algunas cosas que no eran muy peligrosas, pero no. El capítulo 4, verso 1 nos dice que eran mentiras del diablo y no meras especulaciones. No eran hombres solamente llevados por un error. Hay gente que predica y enseña cosas, pero porque están en un error. Todos nosotros somos humanos y nos podemos equivocar. Pero estos hombres no estaban en un error, sino que eran embusteros y eran hipócritas. El capítulo 4, verso 2, se lo escribí allí. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Y aquí aparece nuevamente la palabra prestar atención, escuchar a espíritus engañadores. Lo que sale de la boca de un falso profeta es un espíritu, hermanos. Cuando un falso profeta se para en el púlpito, lo que sale de su boca es un espíritu engañador. Si usted se queda sentado en esa congregación o en esa predicación o enciende el radio, YouTube, no sé qué usted lo que usa, si usted se queda más de 30 segundos, ese espíritu va a cautivar su mente, su corazón, su entendimiento y va a trastornar la fe que usted tiene. ¿Por qué? Porque son doctrinas de demonios. Dice el verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, son gentes que usted a veces se preguntan, ¿cómo esta persona puede hacer lo que está haciendo? ¿Cómo esta persona puede quitarle el dinero a la gente para irse de nuevo a su casa, comprarse una mansión de 10 millones, poner ¿cómo se llama? Un inodoro de oro sólido, simplemente porque tiene el dinero con el que la gente trabaja, con la que la gente se esfuerza? Estoy hablando de Benny Hinn, comprobado. Aquí en los Estados Unidos lo tenemos comprobado. Tenía un inodoro de puro oro con las ofrendas que recoge de la gente. Tienen la conciencia cauterizada, por eso es que no se sienten mal de lo que hacen. Ellos creen que están haciendo el bien. Dice la palabra de Dios, quiero mostrarles algo, hermano, que va en contrariedad a la sana doctrina. En Marcos 7:10 al verso 13, existía algo que el Señor Jesucristo
les habló a los fariseos. Dice el verso 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento, esa es la palabra objetiva que proviene de Dios. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente, dice. Ese es el mandamiento. Pero los judíos habían inventado una fórmula que iba en contrariedad a la sana doctrina. ¿Por qué hacían esto? Porque el judío de aquel entonces, como el judío del día de hoy, usa no solamente el Torá, sino que también usa el Talmud. Y el Talmud es un libro que, según ellos, le ayuda al judío a entender la ley. Es exactamente lo que tienen los mormones. Los mormones tienen el libro del mormón añadido a la Biblia. Los testigos de Jehová tienen la Atalaya. En lugar de leer la Biblia, ellos leen la Atalaya. Pues el judío de hoy tiene el Talmud. Y en el Talmud se enseñan tradiciones de hombres. Es lo mismo que estaban enseñando en Éfeso en el tiempo de primera de Timoteo. Verso 11 dice, la palabra de Dios dice en el verso 10, esto es lo que dice la ley. Pero en el verso 11 el Señor Jesucristo les dice, pero vosotros decís, en otras palabras, algo contrario a la palabra de Dios. Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. ¿Qué quiere decir la palabra corban? La palabra corban viene del hebreo caldeo, que significa ofrenda de voto o una oferta de dar una ofrenda como regalo consagrado al fondo del templo. En otras palabras, que el mandamiento decía que el hombre tenía que honrar a su madre y a su padre. Honrar quería decir cuidarlos, protegerlos, respetarlos, quería decir todo eso. Pero los judíos le enseñaban al pueblo que eso no era necesario, con tal de que dieran una ofrenda o una promesa de dar una ofrenda para el templo, con eso bastaba. En otras palabras, no le des ese dinero a tus padres y a tu madre, sino que ese dinero tráelo al templo, y si lo das al templo, ya cumpliste la ley. Eso es lo que estaban enseñando los judíos, y eso va en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, por muy bueno que sonara, era una herejía, era simplemente una enseñanza contraria a las palabras de Dios y a las palabras del Señor Jesucristo. Había también una dimensión ascética. En otras palabras, que la palabra ascética quiere decir dedicado a los ideales contemplativos y prácticas extremas. Por ejemplo, de no casarse o abstenerse de alimentos. Capítulo 4, verso 3 habla exactamente de eso. Hermano, la iglesia emergente está en una infinidad de rituales contemplativos y prácticas extremas. Y ya esto existía en el tiempo de Timoteo. Habían también, como les expliqué, fábulas, en otras palabras, historias no comprobadas. Y dice la palabra de Dios enfáticamente que eran profanas de viejas que parecían inocentes, pero que a la luz del texto, verso 6, capítulo 6, verso 3 y 4, no eran inocentes. Si les escribí el texto ahí, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿okay?, y a la doctrina que es conforme a la piedad, eso es la ortodoxia, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Ahí está. ¿Se acuerdan aquel esquema que yo les presenté a ustedes donde dice qué es lo que hace la herejía? La herejía comienza a poner controversia. Cuando enseña
pone controversia para que la gente deje de creer con una fe pura. Entonces, la última frase que ustedes ven acá en el texto, malas sospechas, eso, hermanos, afecta aún a la iglesia con la verdad, porque comienzan a sospechar de todo el mundo y la gente deja de dedicarse o de dar para la verdadera obra. También dice la palabra de Dios en el capítulo 6, verso 5, que las falsas enseñanzas involucraban la avaricia. Dice la palabra de Dios que toman la piedad, la eusebia o lo santo como fuente de ganancia. Y por avaricia, dice 2 de Pedro 2:3, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En otras palabras, hermanos, que el día de hoy usted va a ver cuánta gente, cuántos predicadores, hermanos, usan lo santo, usan la iglesia, usan los templos, usan los cantos, usan las palabras de la palabra de Dios para hacerle creer a la gente que lo que están haciendo es santo. Usan la oración, usan el ungir a las personas con aceite y rápidamente los comienzan a involucrar en otras cosas, vendiéndoles rosas, vendiéndoles agua, vendiéndoles arena, vendiéndoles trapos, vendiéndole esto y lo otro. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer dinero. Había un último aspecto, hermano, de las falsas doctrinas que tenía que ver con el hecho de que estos hombres, como ya habían sido expulsados de las iglesias y todo el mundo sabía, entonces ellos se iban a meter a las casas, pero no a las casas de los hombres, sino que a las casas, dice, a las casas de las mujercillas, de las, dice en el griego, las mujeres tontas. Segundo de Timoteo 3, 6 al 8, eran mujeres tontas que eran cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, que siempre estaban aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dice la palabra de Dios en segundo de Timoteo 3, 8, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Solamente un ejemplo. Yo me acuerdo de una hermanita que yo la he conocido por muchos años, muchos años, desde que se convirtió hasta que básicamente se perdió. Yo me acuerdo, hermanos, que la primera vez que ella llegó a un culto, llegó con su esposo, llegó con sus hijos cuando estaban chicos. Y ella quería mucho de Dios. Y me preguntaba, me hacía preguntas, traía su Biblia, tenía mucho entusiasmo, quería aprender. Se convirtió, comenzó a ir a la iglesia, su esposo iba, sus hijos iban. Pero en la vida ocurren muchos cambios. Y lo que ocurrió es que ella se divorció. Se divorcia de su esposo se va con otra señora, ella se queda en casa, se queda enojada, se queda deprimida. ¿Y qué es lo que ocurre con esta hermana? Es que ya para entonces sus hijos estaban un poquito más grandes. Y la hermana se retiró de la iglesia. Se apartó de la iglesia, sus hijos comenzaron a crecer como inconversos, ella comenzó a practicar cosas que eran de inconversos y después de ciertos años regresó. Y regresó con nuevos pecados. Regresó cargadita de pecados. No estaba muy cargadita, pero regresó con pecaditos. Regresó con el hecho de que había tenido un novio, andaba en parrandas, había tomado, había hecho una infinidad de cosas y pues parece que terminó con su novio, se sentía mal, se sentía triste, deprimida y ahí viene corriendo porque necesita del Señor. Ok, comienza a llegar a la reunión y pues seguimos haciendo lo que hacemos nosotros, orar, aconsejarla, darle la Biblia, enseñarle y la hermana se miraba pero bien metida en las cosas de Dios. Y ¿cómo se llama?
participaba, quería llevar comida, quería servir, se miraba una hermana pero bien metida en las cosas de Dios, le daba gracias a Dios porque Dios la había sacado de todo lo que había andado y bla, bla, bla. Así estuvo como unos 6 meses. A los 6 meses, en su proceso de estar sola y que quería amor y que quería conocer un buen hombre, un siervo y bla, 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 pues consiguió una nueva persona. Y esta nueva persona obviamente no era un siervo, era un inconverso. Y dejó la iglesia nuevamente y se fue. Cuando se fue, a los años, regresó otra vez. Y ahora ya traía más pecaditos. Ya no solamente había andado con un inconverso, sino que se había casado con él. Y este señor inconverso le había sacado el dinero de la venta de su casa, los hijos no querían absolutamente nada con ella, venía bien cargada y el hombre la había dejado y ahora estaba en proceso de divorcio. Y regresó a la iglesia más cargada de pecados y con una infinidad de problemas, pero ¿qué es lo que hace la iglesia? Perdona, y ahí está la hermana nuevamente estudiando y que quiere del Señor y dándole gracias al Señor por todo lo que había hecho en su vida y llevaba comida y todo lo mismo. Como a los 6 meses, después que ya había estudiado nuevamente la palabra de Dios, se volvió a perder y se volvió a perder con el mismo hombre con el que se había divorciado. Y ahora la hermana está cargada más pecados, porque ahora no solamente toma alcohol, sino que ahora anda en Las Vegas y uno la ve, que ella anda por muchos lugares, ya no actúa como una cristiana. Y en el proceso de todo eso se vuelve a dejar con el esposo o con el marido con el que se acaba de divorciar y se metió con otro. Y allí está ahora en el mismo proceso de que quiere ahora convertir al Señor y de que este hombre no quiere ir a la iglesia y esto y lo otro. Eso es lo que ocurría, hermano. No eran todas las mujeres de aquel entonces, pero habían ciertas mujercillas, que en el griego mujercillas quiere decir tontas. Tontas porque andan buscando de Dios, sin lugar de buscar a Dios, buscan a hombres. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que buscan a hombres que se aprovechan de ellas porque son falsos. Y como están cargadas de pecados, están cargadas de culpa y quieren cambiar sus vidas. Y no saben de que en el proceso de hacer todo esto, en lugar de seguir a un verdadero Dios, son arrastradas por esas mismas diversas concupiscencias y siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad por una sencilla razón, porque no están interesadas en conocer al Señor, sino que simplemente están interesadas en quitarse la culpa que sienten por todos los errores que han cometido. Pero Dios la sigue amando y Dios la sigue llamando y Dios sigue esperando y un día esperamos de que regresen a conocer al Señor. Entonces, hermanos, esta es la introducción a lo que es la primera epístola de Timoteo. Solamente voy a dar 2 cositas bien rápido y vamos a terminar lo que es la grabación. Ya tenemos aproximadamente 37 minutos de esta presentación. Lo segundo que Pablo habla, hermanos, es acerca de su autoridad apostólica. Autoridad apostólica, hermano, no quiere decir sugerencias, opiniones o simplemente opciones. El texto en el verso 1 de Primera de Timoteo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo. Yo quiero que vean esto rápidamente. La presentación apostólica de Pablo es importante por las siguientes razones. Porque está a punto de ocuparse de las falsas enseñanzas o diferentes doctrinas. Número 2, porque va a dar a continuación mandatos, no sugerencias, opiniones o simplemente opciones. Yo quiero que tomen esto muy en serio lo que les voy a decir.
esta palabra, esta epístola, como todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, es palabra de Dios. Y cuando el apóstol Pablo escribía, no eran sugerencias, no eran opiniones o simplemente opciones. No, era autoridad apostólica por la cual la iglesia de hoy necesita vivir. Cuando nosotros estudiamos a Pablo, es autoridad apostólica. No, yo he escuchado a varias personas, bueno, yo creo que dicen algunos, Pablo estaba dando su opinión con referencia a que la salvación se obtiene. No, no, hermanos. Pablo estaba escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo y su palabra era, es y seguirá siendo la autoridad apostólica para la iglesia de Jesucristo. Aunque el día de hoy hay muchas personas que se autodominan autoridad apostólica, su autoridad no tiene el valor que la autoridad apostólica tiene, a no ser que estén enseñando la palabra de Dios. No hay una nueva revelación, no hay una nueva autoridad, no. Es la autoridad apostólica la que tiene la vida para la iglesia. Entonces, hermanos, es importante que nosotros pongamos atención a esto. ¿Por qué? Porque a continuación el apóstol Pablo va a dar mandatos y no sugerencias o opiniones de lo que se debe hacer en la iglesia. Por ejemplo, cuando Pablo escribió a los Gálatas, él se hace presentar de esta manera: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esa era la presentación en la salutación. ¿Por qué? Porque Pablo en ese momento iba a hablar e iba a presentar el verdadero evangelio. Eso es lo que él iba a hablar, Pablo. Pero cuando ya Pablo va a hablar en contra de las enseñanzas falsas, Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, hermanos, mandato, epitaje, para aquellos que les gusta estudiar G 2003, quiere decir autoridad, delegación, mandamiento. Esto no quiere decir opinión o sugerencia, sino que él está dando un mandato. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato, significa de que Pablo estaba a punto de dar órdenes que venían de Papá Dios, de Jesucristo mismo, quienes habían sido los que habían llamado a Pablo a ser un apóstol. Ok, lo voy a dejar aquí, hermanos, porque la próxima semana nuestros hermanos van a continuar enseñando acerca de la autoridad apostólica. En este momento voy a apagar la grabación y vamos a abrir los micrófonos para comentarios y para preguntas.